Ya vamos a conversar de inmediato, ya tenemos a la doctora Ortega pues, conectada a esta hora de la mañana para conversar bueno, sobre muchas cosas que son importantes en estos momentos. Doctora Ortega, buenos días. Buenos Gracias por días, permitirme conversar con usted. ¿cómo está Sergio? Un placer saludarlo. Igualmente, doctora. Bueno, sobre todo preocupado con las últimas declaraciones que usted ha dado, con lo que está pasando en Venezuela y sobre todo porque ha hecho comentarios pues muy, bueno, digamos, muy delicados con respecto a las condiciones en las cuales se encuentran algunos presos políticos en Venezuela. Específicamente usted hablaba de la pareja de Rodríguez Torres. Vamos a comenzar por allí para poder conversar durante este rato aquí en nuestro programa. Buenos días. Sí, sí, ciertamente. Primero te saludo y saludo a todos quienes están sintonizándonos en este momento. Ciertamente yo denunciaba y no es que denunciaba, estamos investigando Ok. la grave situación en que se encuentran los detenidos en Venezuela, los presos políticos en Venezuela. Hablaba concretamente de Rocío Ramírez, luego te voy a hablar de otros, que es la pareja de Miguel Rodríguez Torres. Ella se encuentra en el DIGESIN, en los calabozos del DIGESIN desde el 13 de mayo, muy delicada de salud por las graves torturas que le ha infligido el régimen. Ayer tenía fiebre. Ahora seguramente Jorge Rodríguez va a salir mostrando quién sabe qué pruebas para incriminarla en cualquier delito. Pero, ¿sabes qué? Yo hacía una reflexión. Eh, Vladimir Padrino es una vergüenza. Él ha sido amigo de Rodríguez Torres y de su familia. ¿Cómo permite que le hagan esto a la compañera de un amigo? ¿Qué pasa con los generales en Venezuela? Señores oficiales venezolanos, pregunten cómo torturaron a esta señora. Pregunten qué le hicieron. Yo no se los voy a decir. Indaguen ustedes. Ustedes deben verse en ese espejo. Esto se lo pueden hacer también a sus esposas, a sus hijas, a sus hermanas. El día que no quieran doblegarse al régimen, ese día le van a hacer esto mismo a sus familiares. Yo creo ¿Por qué que cree usted, doctora, que se está permitiendo eso en Venezuela? ¿Por qué los militares no terminan, como quien dice, de fijar una posición institucional y permiten que efectivamente ocurran este tipo bueno, de violación de derechos humanos, porque es una violación de derechos humanos? sí, que esto no había ocurrido nunca en Venezuela. Pero fíjate, yo creo que es un problema de los desvalores que han sembrado no solamente en la Fuerza Armada, sino también en la sociedad entera. Acuérdate que han fracturado a la sociedad venezolana, han enfrentado al venezolano con el venezolano, porque eso es lo que le ha garantizado el régimen su permanencia, dividir, fracturar, no tener una sociedad cohesionada. Tú ves a través de las redes sociales cómo se dirigen un ciudadano respecto al otro. Si alguien dice algo, lo descalifican. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer es rescatar esos valores, reencontrarnos con la venezolanidad. Es necesario. Y fíjate que te iba a decir algo también respecto a la detención de Rocío Ramírez. Es que nosotros presumimos que allí también hay un homicidio. Un funcionario de la DIGESIN que estaba siendo torturado por negar, oigan esto, por negarse a torturar a Rocío, a la compañera de Rodríguez Torres. Él se llamaba Luis Armando Monsalve, pero de acuerdo a la información que nosotros tenemos, es que fue lanzado por una ventana, no que Sí. se lanzó. Pero en todo caso, o sea, él prefirió lanzarse por la ventana, si fue así, que él mismo se lanzó, que soportar las torturas, así serían de terribles estas torturas. Y duró 5 días agonizando. Nosotros estamos investigando porque presumimos que lo lanzaron. Entonces, en Venezuela se ha convertido en una práctica que los detenidos los lanzan a través de las ventanas de las mazmorras en que están detenidos. Se ha convertido en una práctica, en una política del Estado venezolano, una violación sistemática de los derechos humanos. Y fíjate, refiriéndonos a las torturas y a las encarcelaciones, ahí está el caso del joven Jesús Manuel Medina.
Jesús Medina. Jesús Medina Esaine, correcto. Que ayer, por cierto, circuló una foto de él. Sí. Eso se ha convertido en una práctica, no solo el caso de Rocío, de Jesús Medina, sino de todos los presos en Venezuela. Ahora, por supuesto, esto no es nuevo, fiscal. Esta situación no es nueva, esta situación tiene años. Y uno, por supuesto, se pregunta, ¿por qué se ha permitido todo esto durante tanto tiempo? Incluso en los tiempos en que usted era fiscal en Venezuela. Pero escúchame una cosa, cuando nosotros recibíamos una denuncia de una tortura, inmediatamente nosotros mandábamos un médico para que constatara la situación de la persona que estaba haciendo la denuncia. Yo pido que trasladen un médico y no ha sido posible trasladar un médico. Y cuando yo estaba en el Ministerio Público a través de la unidad criminalística, una unidad que creamos para que los policías no practicaran las experticias, nosotros trasladábamos un médico para que eso se hiciera. Doctora, ¿usted tiene informantes en estos momentos dentro de las celdas, dentro de la propia DGCIN, para que poder tener toda esta información que usted está ofreciendo? Claro, nosotros tenemos información de primera mano. Fíjate que el funcionario que me señala esto estaba preocupado por lo que le estaba pasando a esta señora y me dice, se queja mucho, llora y tiene fiebre. Entonces, claro, frente a este hecho tan grave, yo reacciono. Yo hubiese sido fiscal del Ministerio Público. Nosotros inmediatamente hubiésemos trasladado un médico para que constatara el estado de salud. Y fíjate lo siguiente. Bueno, en todo caso, el fiscal que fue designado por la constituyente, pues entonces también está siendo culpable o por negligencia o por omisión de lo que estaría pasando allí, de la violación de derechos humanos en el país, ¿no? Sí, fíjate que dentro de la Fuerza Armada y del propio régimen hay indignación por este hecho. Hubo conflictos con algunos generales que exigían explicación porque ellos dicen que, bueno, ¿por qué razón se le hizo esto a esta señora? Y fíjate que está ocurriendo un evento que nunca había pasado en Venezuela, nunca esto había pasado, que los militares torturaran a sus propios compañeros. ¿Nunca había pasado? Nunca había pasado. El caso de Caguaripano, por ejemplo, que fue torturado por sus propios compañeros. Las torturas incluso de que es víctima Rodríguez Torres, porque él está en una situación de precariedad verdaderamente. En otros tiempos, los militares le daban trato digno a los militares cuando estos estaban privados de libertad. Ahora, si es así, doctora Luisa Ortega Díaz, si estos militares están torturando a sus propios compañeros, allí ni siquiera entonces hay una lealtad como tal a la Fuerza Armada, no hay una lealtad a lo que juraron lealtad desde que decidieron seguir la carrera militar, ¿no? Sí, es que no es un problema de lealtad, de pronto tú no eres leal al otro, el problema es de principios, de valores. Claro. De respeto a la Constitución, respeto a la ley, a los derechos humanos. Ese es el punto. Entonces, allí no hay eso. Esos valores se han perdido. Porque a lo mejor yo no quiero al otro, pero no por eso lo voy a torturar. No por eso lo voy... Así es. Un problema de principios, de valores. Ahora, estos son casos, doctora, que por supuesto pues no pueden quedar en el olvido. Son casos que además deben ser elevados a otras instancias, en vista de que en Venezuela no pasa absolutamente nada, sobre todo cuando hay una violación de derechos humanos. Usted ha elevado varios casos, el caso, por ejemplo, de Oscar Pérez, que está presente allí ante la Corte Penal Internacional. Todo esto se está acumulando, doctora, todos estos expedientes se acumulan para también ser elevados a alguna instancia internacional y que puedan ser, pues sí, juzgados por otro ente. Sí, fíjate. Mientras en Venezuela no haya justicia, es que operan los organismos internacionales, porque si en Venezuela se juzgan, no hay que acudir a ninguna instancia internacional, y que es lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela. Fíjate que yo llevé a la Corte Penal Internacional casos ocurridos en el 2015, 2016 y 2017, y he continuado llevando
de acuerdo a las investigaciones que adelantamos, muchos otros casos para que la Corte Penal Internacional procese a algunos generales y a Nicolás Maduro como principal responsable de estos eventos. ¿Y qué ha pasado con esos casos? En qué estatus se encuentran, doctora? Mira, lamentablemente la Corte Penal Internacional parece no interesarle el tema de Venezuela. Ha pasado ya mucho tiempo. Desde el año pasado, febrero del año pasado, ellos iniciaron el examen preliminar con ocasión a la denuncia que yo presenté. Pero no ha pasado de allí. Los tiempos son prudenciales. Los tiempos no pueden ser infinitos. Y lamentablemente no hemos tenido respuesta. A pesar de que se han presentado incluso con pruebas, como por ejemplo la más reciente que usted presentó en el caso de Oscar Pérez, con fotografías de la autopsia que se le practicó a Oscar Pérez y a varios de los jóvenes que allí estaban. A pesar de todos esos expedientes o de todos esos documentos, ¿no se hace nada a su juicio? Sí, no se ha hecho nada, pero nosotros estamos planteando Ajá. acudir a la jurisdicción universal. ¿Qué es esto? Ajá. Estamos trabajando con otro país, con un país que en su legislación la tenga establecida y que podamos iniciar un procedimiento por violación a los derechos humanos. Yo no sé si tú recuerdas el caso de Pinochet. Claro, claro. Es algo parecido a eso. Eso es lo que pretendemos hacer. O No sea te que puedo decir. Ok, claro, pero algún país, pues algún otro país es ese el que presente la denuncia como tal. No, yo presento la denuncia y ese país abre el proceso penal y persigue a los denunciados. Y esto, digamos, sería una manera como más viable. ¿Por qué sería así y no como lo se está haciendo hasta ahora, doctora? Porque no hay respuesta. O sea, sencillamente, y si eso llega a ocurrir, va a ser muy grave para la Corte Penal Internacional, Claro, porque es porque una no entiendo instancia que está precisamente para eso. Y si no lo hace, entonces es inoficiosa. entonces no entiendo por qué no actúa si tiene todo un expediente, además que muchos países también han elevado su denuncia ante la Corte Penal Internacional de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. ¿Por qué no actúa, doctora? Sí, de verdad desconozco las razones. No sé. Si lo supiera, por supuesto, los Claro, mencionara. claro. Sí, ciertamente, algunos presidentes de aquí de la región, ellos también presentaron un escrito donde apoyaban la denuncia que yo había presentado. Yo no sé si usted tiene conocimiento de eso, que Sí. la carta que presentan los presidentes de la región eh, se apoyan en la denuncia que yo presenté. Y yo creo, Sergio, que la justicia tiene que ser oportuna, porque si no, no es justicia. Justicia tardía no es justicia. O sea, evidentemente que es un organismo que a mi criterio se está convirtiendo en un burocrático, no da respuesta. Sí, no, bueno, claro, siempre y cuando, o sea, pues, efectivamente puede tardar, pero no tanto. Y en estos momentos en Venezuela es urgente que se haga justicia en vista de que vemos no solamente ajusticiamientos, como usted decía hace rato, asesinatos políticos, como lo que habría ocurrido con el caso Albán y lo que habría ocurrido recientemente con este funcionario de la DGCIN, que no sabemos realmente ni siquiera cómo ocurrió. Incluso recientemente también vimos cómo el mayor general Manuel Christopher Figuera denunciaba que su mano derecha habría sido asesinada y lo habían querido hacer ver como un suicidio. Sí, nosotros respecto a ese caso también estamos investigando, pero el acceso a la información de verdad ha sido bastante cuesta arriba, pero vamos a llegar a la información. El caso que dicen que el suicidio de este joven oficial. Sí, que en Venezuela, bueno, se ha convertido en una práctica los suicidios ahora, las personas lanzándose de las ventanas de las mazmorras, por las ventanas de las mazmorras. Una práctica extraña, ¿no?
No, muy extraña y que además pareciera que definitivamente es como hay mucha impunidad, pues no lo siguen practicando, lo siguen haciendo y nada ocurre. Porque fíjese usted, doctora, yo quería preguntarle, porque hemos visto como recientemente hubo una detención arbitraria de un diputado, el segundo a bordo, digamos, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el caso del diputado Gilbert Caro. Digamos, se hizo mucha bulla en el momento cuando fueron detenidos y ya como que la gente olvidó que esto ocurrió incluso a nivel internacional y bueno, van a seguir esos atropellos contra los parlamentarios en Venezuela, van a continuar esos atropellos contra la disidencia política en el país. ¿Qué puede hacerse al respecto? Mientras tanto, la población sigue esperando algo que no sabemos ni qué es lo que al final vaya a ocurrir. Sí, mira, el ataque a los diputados indudablemente los afecta a cada uno de ellos, pero es contra la institución. Exacto. Es un ataque para destruir uno de los poderes que todavía funciona en Venezuela. Yo lo denuncié desde 2016, yo estoy denunciando eso, y en el 2017 me sacaron por eso, porque yo continuaba, están destruyendo la institucionalidad en Venezuela. Se acabó. El Ministerio Público era un contenedor a la violación de los derechos humanos. Y ojalá alguna vez se reconozca eso, pero nosotros inmediatamente actuábamos y enfrentábamos al Poder Ejecutivo. Y la preocupación tuya es la preocupación de todos los venezolanos. Lamentablemente, bueno, yo no voy a decir lamentablemente, la dirigencia política venezolana tiene que ponerse a tono con la sociedad. La dirigencia tiene que entender los problemas de la población y darle propuestas para resolverlos. La dirigencia política no puede estar en este momento en conflictos, tiene que estar unificada en función de un solo objetivo y es resolverle los problemas a los venezolanos, que no solamente son de torturas, encarcelación, falta de debido proceso, asesinatos, sino también es de hambre y falta de medicamentos. Entonces, la dirigencia tiene que hablarle a la población en ese sentido y hacerle propuestas. Y propuestas que cuando la gente salga a la calle regrese con un triunfo en la mano. No salir a la calle por salir, sino con objetivos concretos. Entonces, porque aquí viene el desgaste, la gente Claro, se claro, cansa. es lógico, sí. Entonces, es necesario la cohesión de todos los actores políticos, todos los demócratas y decentes que estén en contra de Maduro tienen que estar juntos. No importa de qué tendencia sean, no importa cuál sea su factor, el factor político que ellos representen. Lo importante es que sean decentes y demócratas. Y que hagan Doctora, propuestas, pero las propuestas tienen que ser claras, sí, porque tú puedes incluso sentarte a conversar con el contrario. Eso puede ocurrir. Miren, la guerra del Vietnam, los vietnamitas se estaban echando plomo y estaban negociando, sentados en una mesa negociando. Pero tú tienes que hablarle con claridad a la gente. Yo me voy a sentar a hablar con X persona por tal razón y se lo estoy explicando al país, para que el país sepa y también forme parte del tema y el país se siente respetado. Entonces, es necesario, repito, la unión de todos los actores políticos con planes concretos de trabajo. O sea, estos son los objetivos que vamos a lograr, esto es lo que queremos. Hay que oír a la gente en los barrios cuáles son las calamidades y la tragedia que vive la gente en cada uno de los barrios y acompañarlo en sus luchas. Las luchas no solamente son políticas, sino también reivindicativas. sí. Doctora Luis Ortega Díaz, digamos que toda esta situación que se ha vivido en Venezuela en los últimos años, sobre todo en los últimos 3 años, se desata a raíz de lo que fue su pronunciamiento en el año 2017. Digamos que desde ese momento en que usted hace ese pronunciamiento y afirma que efectivamente hay una ruptura como tal en la democracia, en la constitución de la República, con lo que podía venir
a partir de ese año 2017 pues se desata, insisto, esta ruptura del orden constitucional que usted denunció en su momento, razón por la cual pues la terminan prácticamente sacando del país, usted termina yendo de Venezuela. Le pregunto, doctora, ¿usted siente algún tipo de responsabilidad en todo esto que ha vivido Venezuela en los últimos años? Mira, no, pero en todo caso, el que considere que es así puede accionar y yo responderé. Yo estoy dispuesta a responder por todas las acciones que he ejecutado. Estoy dispuesta a enfrentarlo. Por ahí yo oí una persona que decía, no, es que ella es responsable de estos 20 años. Yo durante esos 20 años fui abogado litigante. O sea, yo como abogado litigante fui responsable de lo que pasaba en el país. Eso es una afirmación absurda. Yo oí que alguien dijo que en el 2014 ella es responsable de las muertes. Yo pudiera decirle a esa persona que él es responsable de la muerte del fiscal, porque en el 2014 yo perdí un fiscal del Ministerio Público que lo mataron. Sí. Entonces, eso son afirmaciones irresponsables. Por eso es que los procesos, las denuncias que se hacen ante instancias internacionales tienen que estar soportadas con pruebas. Si yo hago una afirmación, yo tengo en materia penal, tengo la carga de la prueba, es decir, yo tengo que llevar la prueba de lo que estoy afirmando. Yo no puedo decir, Maduro mató a tal persona, si yo no llevo la prueba de que eso fue así. La simple afirmación o una nota de prensa no son suficientes, no constituyen plena prueba para condenar a una persona. Entonces, si bien es cierto, en Venezuela ocurrieron muchas violaciones a los derechos humanos, no como están ocurriendo ahora, antes y después. Lo importante es que eso se investigue y se sancione a los responsables. Fíjate que en el 2009 yo tenía poco tiempo de haber sido designada fiscal general y yo hice una denuncia pública porque me alarmé por las cifras que tenía en materia de derechos humanos. Y usted puede buscar esa declaración que salió, abrió el Nacional con esa declaración que yo decía, aquí hay una práctica de los policías violatorias de los derechos humanos y hay que cambiar esas policías. Que ahí se planteó aquel plan, la gran misión a toda vida Venezuela, que lamentablemente en el papel fue muy bueno, pero nunca se ejecutó. Correcto. Eso no se puso en práctica porque Tarek El-Aissami obstaculizó que se pusiera en práctica. Y se fue desmantelando poco a poco el Estado de Derecho, se fue desmantelando poco a poco la institucionalidad. Y hasta que pusieron un Tribunal Supremo de Justicia sometido al Poder Ejecutivo. Y bueno, yo denunciaba algunas cosas. Yo recuerdo las OLP en el 2015, cómo yo denuncié las OLP. Desde la primera que salió, que fue en junio de 2015, yo salí a denunciarla. El decreto 8610, enero de 2015, yo salí a denunciarlo. Yo dije este decreto. Claro, pero también hay mucha gente que la responsabiliza usted, por ejemplo, de haber detenido no solamente a Leopoldo López, sino a muchos jóvenes también que fueron detenidos por lo que ocurrió justamente en 2014. Le digo porque efectivamente la gente lo comenta, lo dice y bueno, de hecho fuimos testigos viviendo en Venezuela de que el Ministerio Público pues también se afincó mucho en contra de estos jóvenes que fueron detenidos en 2014 por los sucesos ocurridos justo frente al Ministerio Público. Mira, te voy a responder eso. Sí. Durante el 2014 hubo aproximadamente 1000 detenciones, 900 y tantos detenciones. Yo no detengo, fueron detenidos en flagrancia. Y nosotros en las audiencias de presentación le dimos la libertad a casi 800 personas, o sea, de los 1000 detenidos, pedimos la libertad de 800 personas. Y tú sabes que durante esos eventos, lo que sufrió el Ministerio Público, tú sabes que el Ministerio Público fue atacado, usted lo recuerda, sí, ¿verdad? Lo recuerdo, claro que sí. Que le lanzaron bombas molotov. Las bombas molotov son incendiarias. Y si va fuego en el objeto que se lanza contra el edificio pudo haberse incendiado. Eso es un hecho cierto y lo investigamos también. Porque así como investigábamos lo que ocurría en la calle, también investigábamos de lo que fuimos nosotros víctimas también. Entonces, no es cierto esa afirmación. Muchas personas, es cierto, a lo mejor quedaron algunas injustamente privadas de libertad,
pero nosotros tratamos de que la mayoría salieran en libertad plena. Incluso para ese momento comenzaron los enfrentamientos con el González López. Yo recuerdo que se detuvieron unos policías de Chacao y nosotros pedimos libertad plena para los policías de Chacao y creo que todavía algunos de ellos están detenidos. Cuando el Ministerio Público, que es quien investiga, estaba pidiendo que no tenían ningún compromiso, ninguna responsabilidad penal, que le dieran la libertad y sin embargo no se lo dieron. Yo recuerdo que hubo una detención masiva, como 300 personas, y de las 300 personas quedaron 3 privadas de libertad nada más. Las demás se le dio en la audiencia, el Ministerio Público pidió libertad plena. Y yo estoy seguro que se escaparon muchos casos. Pero el espíritu, y oye mis declaraciones siempre, el principio de libertad. Esta posición yo no la tengo ahora, siempre la tengo. Enfrenté a Miguel, enfrenté a Padrino López cuando la masacre de Barlovento, en el 2015, me enfrenté con él públicamente, porque él decía que yo estaba atacando a la Fuerza Armada, cuando yo tenía todas las pruebas de que la masacre de Barlovento lo había ejecutado el ejército. Doctora, quiero hacerle 2 preguntas puntuales. Una de ellas, ¿usted se arrepiente de algo de lo que hizo durante su gestión como fiscal en Venezuela y se enorgullece de algo de lo que hizo como fiscal en Venezuela? Claro que o sea, sí. ¿de qué se arrepiente y de qué se enorgullece en su labor como fiscal? Mira, me arrepiento de no haber hecho pública muchas de mis opiniones, de las discusiones que tenía internamente y los enfrentamientos que tenía con el Poder Ejecutivo. Me arrepiento. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por temor, doctora? No, no por temor. Por el Estado, por la responsabilidad de país que yo tenía. Pensaba que se podía fracturar el país, que iba a haber más caos, más conflictos. Indudablemente que durante todo ese tiempo y especialmente con Nicolás Maduro, el país entró en un estado de conflicto permanente. Y yo creo que yo debía haber dicho esas discusiones que tenía dentro y ese rechazo y los enfrentamientos que tenía, yo debía haberlo dicho. Por supuesto, también me siento muy orgullosa de algunas cosas, de haber creado la unidad criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales. De verdad que eso fue un gran laboratorio que lo destruyeron ahora y que ese laboratorio nos servía a nosotros para desmontar las afirmaciones que hacían los cuerpos policiales que estaban subordinados al Ejecutivo. Yo recuerdo que cuando la muerte de Basilda Costa, y que nosotros dimos con los autores, los responsables de la muerte de Basilda Costa y del otro que murió con él. Redman. No. Juan, que era miembro Montoya, de Juan Montoya. colectivos. Juan Montoya, que lo matan Montoya. los colectivos. Uh-huh. Bueno, entonces Nicolás Maduro, busca esas declaraciones de Nicolás Maduro, que salió diciendo que el arma que había matado a Basilda Costa era la misma arma que había matado a Montoya. Y yo tuve una discusión con ellos y le dije, eso no es así, eso es falso, que se buscó a Brasil porque la unidad criminalística, nosotros teníamos las pruebas, mira, esta arma es distinta a esta. Tuvimos que ir a Brasil para que hicieran una tercera experticia. Y Brasil confirmó lo que nosotros estábamos diciendo, que eran armas distintas. Entonces, esa discusión que yo tuve internamente, yo debía haberla hecho pública. Y así cada uno de los casos que nosotros investigábamos era un conflicto. Así como, mira, yo estaba tan hastiada en el 2017, recuerdo el caso de este joven que lo asesinan, Pernalete. Y tú veías a Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, que no sabían nada de la investigación penal. Y el otro, nefasto, Ernesto Villegas. Haciendo referencia a la investigación cuando la única que tenía la investigación o el único era el Ministerio Público, que yo tuve que decir, mire, eso es mentira, fue la Guardia Nacional que mató a este joven. Entonces, mira, yo creo que debí antes haber dicho todas esas cosas, pero muchas cosas de motivo de orgullo, la Escuela Nacional de Fiscales, la formación académica de los fiscales y abogados del Ministerio Público es motivo de orgullo. Y fíjate que recién
recientemente oí una declaración de Diosdado Cabello que decía, vamos a buscar los altos funcionarios, busquen a aquellos que tengan dos posgrados, a esos son los que hay que sacar, que muera la inteligencia, eso es lo que están haciendo, la muerte del derecho, la muerte de la inteligencia, la muerte del Estado de Derecho y la muerte de los ciudadanos. Qué lamentable, qué tristeza, chicos, nuestro país. Doctora, entonces si usted dejó ese legado, digamos, como usted piensa o como usted siente orgullo de lo que se hizo allí, hay fiscales en estos momentos en el Ministerio Público que estarían actuando o que sí pudieran actuar de forma consciente, es decir, no plegados a un régimen como lo estarían haciendo algunos. Y yo le pregunto, ¿hay todavía fiscales institucionales, como me imagino debe haber algún oficial institucional en la Fuerza Armada o en los cuerpos policiales? Los fiscales, ¿cómo actuar de verdad de una manera consona con lo que dice la ley, con lo que dice la Constitución y no dejarse llevar por el tema político? Claro, en todas las instituciones la hay, pero te voy a hablar de la institución que yo represento, el Ministerio Público. La mayoría de los funcionarios del Ministerio Público son honestos, gente que entiende el tema del Estado, que tenía claridad sobre su responsabilidad. Y nosotros hemos hecho públicas todas las juramentaciones que yo hacía y los discursos que les daba a los fiscales cuando los juramentaba. No de 2014 y 2015, más atrás. La independencia, la autonomía, la necesidad de transparencia, que éramos servidores públicos, que nos debíamos a los ciudadanos, que había que atender a todos los ciudadanos. Todo eso lo tienen claro y muchos tienen que soportar atropellos y desmanes en este momento. Yo atendía a los ciudadanos, aun cuando estos no fueran afectos al gobierno. Yo recuerdo, yo atendía a Lilian Tintori en el 2015. Oye, que hubo un ataque en mi contra, pero terrible. Yo tenía que atender después, escondida algunos funcionarios, algunos actores políticos, porque el ataque que había del Ejecutivo hacia el Ministerio Público era nada más ver ese programa escatológico que transmiten o los programas escatológicos que transmiten en Venezolana de Televisión, como era el ataque hacia el Ministerio Público y hacia mi persona. Busca las declaraciones de Iris Varela desde hace años, atacando al Ministerio Público y atacándome a mí. O sea, ellos... Y respecto a los funcionarios del Ministerio Público, mira, todavía nos siguen ayudando, esa gente honesta, queda mucha Ahora, gente y honesta. no cree usted que pueda haber una cacería de brujas en estos momentos dentro del propio Ministerio Público, viendo a ver cuál de ellos está dando la información a usted, por ejemplo? Sí, hace como un mes y medio di unas declaraciones, oye, que se desató una persecución, y empezaron a entrar en las direcciones y les quitaban los teléfonos a todos y se los llevaban. Una cosa terrible para ver quién era el que me estaba dando información. Creo que eso fue con ocasión al tema de Oscar Pérez, sí. Que empezaron, sí. Pero una persecución que se desató. Pero yo creo que ellos son fiscales investigadores, son gente que sabe cómo hacer las cosas. Y ellos han tomado las precauciones, las medidas necesarias para garantizar que no los descubran, pues. Entonces, y la comunicación conmigo ha sido muy buena. Y yo le mando siempre mis palabras de solidaridad y de apoyo y que soporten, aguanten, que estamos trabajando en función del país y que pronto tendremos el Ministerio Público que efectivamente teníamos cuando yo estaba al frente del Ministerio Público, no como yo me lo imagino, como lo teníamos, Sergio, porque ciertamente esa era una institución que se distinguía de las demás instituciones. Es más, los periodistas saben, todos los periodistas saben, que la única institución que permitía el acceso de los periodistas a la institución era el Ministerio Público. Yo les daba las declaraciones, les daba la información, ellos no tenían que estar indagando por otros lados porque yo daba la instrucción de que se le diera información a los periodistas. Las cifras, tú no sabes los problemas que me trajo a mí mostrar las cifras en el país, decir cuántos homicidios habían ocurrido. Sí. Mira, yo recuerdo que en el 2016 yo fui a presentar mi informe anual ante la Asamblea, la nueva Asamblea, la Asamblea que había ganado en el 2015.
Y en ese momento vi el mensaje que yo mandé, la necesidad de, para la gobernabilidad del país, establecer puentes de diálogos, que era necesario, que el país reclamaba eso. Y mostré las cifras, mira, 21.000 homicidios habían ocurrido en el país y Reverol salió diciendo que eso era mentira, que eran 10.000. O sea, mira, a periodistas agudos siempre comentaban, mira, aquí está pasando algo. ¿Tú no recuerdas que desde que Maduro asumió el poder, Tarek William Saab y el que era contralor, el señor ese, que ni recuerdo el nombre, ni quiero recordarlo, salían, Maduro, cualquier cosa que decía Maduro, salían ellos dos a apoyarlo. Yo nunca salí en esas declaraciones. Yo les dije a ellos, mi función no es apoyar a Nicolás Maduro. Mi función está claramente establecida en la Bueno, pero por eso fue que salió de allí, por supuesto. Claro, entonces, bueno, pero lo que te quiero decir es que sí hice, a lo mejor cometí muchos errores, pero yo no cometí delitos, Sergio. Y lo puedo demostrar hoy y siempre. Y si algo conozco es el derecho penal. Doctor, agradecido por su tiempo. Gracias por permitirme conversar con usted, conocer un poco más y sobre todo de las investigaciones que se llevan adelante y de que realmente puedan en algún momento, en algún instante de la vida, hacerse justicia en Venezuela. Ojalá, Dios lo permita. Y Amén. a nuestro país, mucha fuerza.